700 generales y almirantes de nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana presentes, de las promociones 86 al 93, aunque hay excepciones, como el del general Pedro Alastre. ¿Qué promoción eres tú, Pedro? 77. Estaban en el liceo ustedes todavía. $82. $84. Y nuestro querido comandante estratégico operacional, Remigio Ceballos, año 85, quien se encuentra de reposo estricto, recuperándose de una afectación. Querido presidente del Tribunal Supremo de Justicia, magistrado doctor Michael Moreno, invitado especial a este acto, querido defensor de los derechos humanos, presidente del Consejo Moral Republicano Constitucional, constituyente, doctor Tarek William Sal, fiscal general de la República, querido profesor Manuel Galindo, Contralor General de la República. Los he invitado a ellos de manera especial porque son parte de los sobrevivientes. Promoción Los Sobrevivientes nos llamamos. Aquí estamos varios de los sobrevivientes. Compañero Vladimir Padrino López, general en jefe, ministro del Poder Popular para la Defensa, vicepresidente de Soberanía Política, comandantes generales del Ejército, la Armada, la Aviación, la Guardia Nacional y la Milicia Nacional Bolivariana, compañeros, sobrevivientes también, colegas. Mi saludo siempre afectuoso, saludo camaraderil, porque siento en ustedes camaradas de lucha, camaradas de la vida. Quise hacer este acto hoy sábado precisamente, cuando se está cumpliendo una semana de aquel atentado criminal, terrorista, fascista, que más o menos a esta misma hora pretendió bañar de sangre la vida republicana de Venezuela. Una masacre se planificó. Nunca antes en la historia de Venezuela había ocurrido algo así. Nunca antes. Y aspiro, espero y debemos lograrlo con la capacidad democrática, institucional de nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana y de las instituciones de Venezuela, la justicia venezolana. Debemos lograr que más nunca, jamás y más nunca vuelva a ocurrir algo como eso. Un atentado terrorista jamás visto en nuestro país. Ya lo decía el general en jefe. Yo lo dije hace una semana, en las primeras horas luego de la impresión de aquel atentado. Ese mismo 4 de agosto lo dije. No es parte de la cultura política venezolana la violencia terrorista, el atentado personal, ni el magnicidio. No es parte de nuestra cultura política. La eliminación del adversario por la vía de la violencia, de la utilización del poder de la violencia, no es parte de nuestra cultura. En 200 años.
Ni siquiera los ejércitos libertadores, enfrentados a la barbarie imperial española, utilizaron el atentado y el terrorismo como forma de defensa, cuando quizás en medio de una guerra sin reglas pudo haberse justificado algún tipo de violencia de esas características. Ni siquiera en guerra armada nuestros padres libertadores contemplaron el uso del terrorismo, de la violencia personal, de la eliminación personal del adversario. Siempre el honor militar, el honor bolivariano estuvo por encima de todo. Ejército contra ejército, espada contra espada, flecha contra flecha, lanza contra lanza, cara a cara, siempre dando la cara. Así se obtuvieron las grandes victorias republicanas de hace 200 años. De ahí viene la raíz moral, ética, genética de lo que somos nosotros los venezolanos y las venezolanas. Orgullo tenemos que sentir de esa historia limpia, transparente, única que nos legaron los libertadores y más atrás nuestros padres indios, nuestros padres afroamericanos. Debemos sentirlo muy adentro, muy cerca. El siglo XIX venezolano también se desarrolló en medio de grandes confrontaciones. Parte del liderazgo de la era libertadora traicionó el proyecto de Bolívar. Y las glorias adquiridas en batalla las pusieron al servicio de las oligarquías terratenientes, quienes corrompieron hasta la médula a aquellos individuos. Despojaron de sus tierras a los campesinos, despojaron de los títulos dados por el Libertador a los oficiales y soldados que regresaron victoriosos de las guerras de Sudamérica. Y se impuso desde 1830 una república gobernada por la oligarquía terrateniente, la república terrateniente y oligárquica que impuso Páez. Y en aquella época hubo confrontación política, civil, militar, de todo tipo, que condujo a la insurrección nacional general campesina de 1846 al 48, de donde surgió con brillo propio quien después sería el general del pueblo soberano, Ezequiel Zamora, un humilde comerciante de Villa de Cura. Luego los caminos condujeron a lo que fue la insurrección campesina de 1859, conocida como la Guerra Federal, ya con un mando claro, nuestro general Ezequiel Zamora. A Ezequiel Zamora lo mató la oligarquía cuando despuntaba su brillo para ponerse al frente de la República y retomar el proyecto original del Libertador Bolívar. Una bala asesina acabó con la esperanza de los humildes, de los campesinos. Y con la muerte de Zamora, quienes lo acompañaban perdieron al líder necesario y único que existía para entonces. Luego transcurrió el siglo XIX, también quedó como parte de una historia, pero no es Venezuela. En su cultura política, en su tradición política, un país
donde se tenga como centro la eliminación del adversario político por la vía de la violencia. No es generales y almirantes.